Bienvenidos a este video en el que te estaré enseñando a través de la guía de Google oficial que está actualizada, por aquí lo dice, a abril de 2024, sobre cómo hacer un prompt, es decir, darle instrucciones buenas y efectivas a toda clase de inteligencia artificial para que arroje buenos resultados. Esta guía de prompting 101, que es el nombre que normalmente se utiliza para decir que es una guía general, está pensado para ser usado en toda clase de inteligencia artificial, ¿sí? Yo en este ejemplo voy a usar la inteligencia de Gemini porque obviamente estamos hablando de Google, pero también lo podría estar utilizando con ChatGPT, ¿sí? O con Claude o Llama 3 o con cualquier otra versión o inteligencia artificial. Esto funciona para todos, ¿sí? Básicamente, esta es una guía en la que te enseña, está en inglés y yo te voy a ayudar un poquito a traducir y a explicar lo que está enseñando, ¿sí? Muy brevemente, porque el resto simplemente son uso de casos. Voy a dejar el enlace en la descripción para que puedan acceder, ¿sí? Y hay uso de casos, por ejemplo, si están trabajando en marketing, recursos humanos, manager de proyectos, en ventas, etcétera. Son casos de uso en el que se pueden utilizar. Es decir, bueno, si yo soy un profesional de recursos humanos o soy un ejecutivo emprendedor y necesito tal cosa para poner ejemplos, te va a estar diciendo cómo lo podrían utilizar en diferentes casos, pero simplemente es la misma receta, pero con ejemplos distintos, ¿sí? Así que no nos vamos a liar mucho en esto y vamos a ir a lo principal y ser lo más breve y conciso, como yo siempre le pido a la inteligencia artificial. Me voy a poner los lentes por aquí y se dice que normalmente las personas suelen escribir menos de 9 palabras para dar una instrucción. De hecho, es curioso porque los mensajes por defecto que nos plantea Gemini y también ChatGPT para hacer clic y arrojar una respuesta de prueba son mensajes, son prompts, instrucciones con menos de 9 palabras. Por ejemplo, resume este artículo en PDF, 5 palabras. Entonces ahí seguramente nos va a dejar añadir un archivo y lo va a resumir a ese artículo como tal. Pero, ¿qué es lo ideal? ¿Qué es lo correcto? ¿Y por qué existe esta guía de prompts? ¿O por qué hay que hacerlo de esta manera? Hay que hacerlo de esta forma, la que vamos a estar hablando en este video, para que te arroje un menor número de respuestas incorrectas, alucine menos y sea lo más preciso para lo que nosotros estemos necesitando, ¿sí? Para eso existe esta guía de prompt, porque si nosotros pedimos, resume tal artículo, dime cómo se llama tal cosa, explícame la termodinámica, así nomás no puede arrojar cualquier cosa, ¿sí? Literalmente nos puede arrojar cualquier cosa y en el medio puede alucinar. Y eso es peligroso, y más cuando estamos hablando de algún lenguaje complejo. Recuerden que la inteligencia artificial vino para quedarse y para ayudarnos en la tarea, no para dificultarla ni hacerlo más difícil, ¿sí? Así que se dice, a través de un estudio, que la manera más correcta o ideal, hablando aproximadamente, ¿sí?, de hacer un prompt que sea exitoso es de aproximadamente 21 palabras, ¿sí? Nuestro prompt o instrucción que vamos a escribir en esta petición en el chatbot, ChatGPT, Gemini, el que sea, tiene que tener aproximadamente o alrededor de, que sería el significado literal de around, 21 words, es decir, 21 palabras, ¿sí? Nosotros no vamos a ponernos a contar las palabras, pero básicamente nos vamos a ir dando una idea cuando estemos escribiendo, ¿sí? Es decir, que no tienen que ser ni muy extensos los prompts, que a veces no está mal que sea extenso, ¿sí? Siempre y cuando seamos bien claros, pero no está bien que sea muy corto tampoco el prompt. Pero van a haber casos donde nos arroje una respuesta quizás muy larga y le digamos, sé más breve y conciso. Básico, ¿sí?
Pero estamos hablando de un prompt inicial sobre una tarea específica y medianamente compleja, ¿sí? Entonces, ¿cómo tenemos que armar? ¿Cuál sería la estructura? Esa es la palabra. ¿Cuál sería la estructura que tiene que tener una petición o una instrucción que vayamos a escribir en el chat de la inteligencia artificial? Es la siguiente. Tiene que tener 4 aspectos, ¿sí? Y aquí lo voy a hacer un poquito más grande para que se pueda ver. Y el primero es la persona, ya vamos a explicar. La tarea, es decir, lo que tiene que hacer. El contexto, para que entienda un poquito de qué estamos hablando, ¿sí? Y el formato. Si nuestra petición, instrucción o prompt tiene estas 4 cosas en el texto que escribimos de aproximadamente 21 palabras, nos va a arrojar una muy buena respuesta, ¿sí? Una respuesta bastante precisa. Bien, bien. Aquí tenemos un ejemplo de prompt que contiene las 4 partes, ¿sí? Este ejemplo lo he sacado de la guía esta oficial de la que venimos hablando, en la página número 20, donde te habla de recursos humanos. Yo, de hecho, soy profesional en recursos humanos y vamos a usar este ejemplo en español, ¿sí? Contiene persona, tarea, contexto y formato. No es necesario que mantenga ese orden, es decir, primero la persona, segundo la tarea, tercero el contexto, 4 el formato, pero a veces puede servir como una buena estructura. En este caso, está primero la persona, segundo el contexto, tercero la tarea y cuarto el formato. Ahora, vamos a desglosar este prompt y te voy a estar explicando qué significa, ¿sí? Como verán, este es un prompt un poquito más largo que 21 palabras, pero al contener todos los puntos es bastante preciso, ¿sí? La persona, soy gerente de recursos humanos, para que entienda en el papel de quién tiene que ponerse o de quién estamos haciendo referencia, ¿sí? Y estoy preparando, este es el contexto, para explicarte de ¿por qué te voy a pedir esto? ¿Sí? ¿Por qué te estoy haciendo una petición? Esto significa el contexto. O el contexto también quiere decir, ten en cuenta que sucede tal cosa y que en esto pasa aquello. Entonces, para que a la hora de hacerte una respuesta, entienda un poquito más el contexto amplio de qué se está tratando todo. ¿Sí? Es decir, le doy un poco más de información al respecto de lo que viene sucediendo para que lo tengas en cuenta al momento de escribir la respuesta. Esto es muy importante, porque esto puede ser el día y la noche en una respuesta, ¿sí? Entonces, el contexto. Y estoy preparando un guión para mi presentación a los nuevos empleados, ¿sí? Ahora, aquí viene la tarea. Necesito crear el guión para una presentación. También le podemos decir, necesito que escribas. No pasa nada, es indistinto. Necesito crear el guión para una presentación de incorporación sobre el compromiso de nuestra empresa con el desarrollo y bienestar de los empleados. También puedes decirle, necesito que escribas el guión para la presentación de unos empleados que están por llegar, etc. Y ahora viene un poquito el formato, ¿sí? Ayúdame a redactar puntos de discusión que muestren por qué la tutoría y el desarrollo de los empleados son valores fundamentales para la empresa. Aquí lo podemos tomar como parte del formato, parte de la tarea y también parte del contexto. El formato básicamente es cómo querés la respuesta, ¿sí? Es decir, escribe en prosa, escribe en punto, haz un resumen de estos puntos específicos, no que no sea más de 3 párrafos, que no sea más de X cantidad de caracteres. Quiero que lo escribas una parte así y la otra parte de esta otra forma. A esto se refiere con formato, es decir, ¿cómo querés que te lo escriba? ¿En qué formato? Primero quiero que hagas una introducción, luego que redactes una cierta cantidad de puntos, no más de 3 puntos, y luego un breve resumen, y al último haz una pequeña nota. Esto es el formato, ¿sí? Explicarle cómo la querés en la respuesta, de qué manera, ¿sí? Porque si solo arrojamos, por ejemplo, dime qué es la termodinámica,
te puede hasta enunciar todas las leyes de la termodinámica, dar un pequeño contexto, una breve reseña histórica, quién la descubre, luego el resumen. Solo queremos saber la definición, por ejemplo. Entonces, ese sería el formato. Sé breve y conciso. Solo arrójame la definición. Solo dime las leyes, etc. No te explayes mucho en tal cosa. Eso es el formato. Y eso es muy importante. Porque si no se lo decimos, te va a tirar una respuesta muy genérica y probablemente demasiado larga y que no estemos dispuestos a leer todo eso. Por eso muchas veces como que nos da mucha pereza utilizar la inteligencia artificial, porque son muy estructuradas las respuestas. Una introducción, unos ciertos breves puntos y luego un pequeño resumen. Luego escribimos otra petición y luego lo mismo y todas las respuestas son absolutamente iguales. Y eso no es lo que estamos buscando, ¿sí? Así que para esto existe esta guía. Esto es simplemente esto, no hay más ciencia que esto. Ahora, ¿por qué es tan grande esta guía? Porque simplemente te larga una cierta cantidad de casos y de ejemplos para que puedan ser aplicados en diferentes contextos, pero es básicamente esto. Persona, decirle de quién eres, bueno, el papel de quién te vas a poner, ¿sí? Luego, una tarea, tienes que redactar un mensaje dirigido para tal persona. Sin más, hazme un resumen del documento que te voy a pasar, documento tanto, tanto y tanto, o hazme un resumen de tal cosa. Luego, el contexto, ten en cuenta que esto va dirigido para cierta persona y cierto público, por lo tanto, y aquí vendría el formato. Por lo tanto, no hagas que el texto sea muy extenso, sino limítate a solo 2 párrafos. No hagas, no hagas puntos, no enumeres. De eso se trata, ¿sí? Si contiene estas 4 cosas, o hasta incluso hay ejemplos por aquí más adelante, donde solo, por ejemplo, tiene la, la tarea y el contexto es suficiente. Pero para la petición inicial, es lo más recomendable que tenga los 4 puntos, ¿sí? Luego, para la siguiente, es decir, para ir afinando un poco la respuesta, decir, bien, me arrojaste esta respuesta y sobre esta respuesta necesito que hagas tal cosas, no hace falta que de nuevo le digas la persona, necesariamente el contexto o el formato, puedes saltearte algunas cosas, ¿sí? Tampoco es que todas las peticiones tengan que tener 21 palabras aproximadamente, no hace falta, ¿sí? Pero es importante que para el principio sí se mantenga la estructura y luego ir atinando en hacer pequeñas correcciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí luego sobre esta respuesta te muestra la respuesta y dices, añade cuatro puntos específicamente para una nueva sección de presentación donde se explica cómo nosotros apoyamos a los empleados en su desarrollo, ¿sí? Entonces, sobre esto haz tal cosa. Está bueno, ¿sí? Entonces te escribe o te lo reestructura a la respuesta para hacerla de tal forma y que sea más agradable para lo que estemos buscando. Esto fue todo por esta guía, espero que te sirva para escribir un buen prompt. Aquí vamos a enviar, que no lo hemos enviado, hemos hablado mucho al respecto, pero no hemos visto la respuesta, ¿sí? Así que bueno, por aquí va tirando la, la respuesta y básicamente sobre esto podemos ir y seguir trabajando. Bueno, espero que te haya gustado este video, te haya servido de muchísima utilidad, porque creo que esto va a ser el día y la noche a la hora de escribir con la inteligencia artificial. Y suscríbete para más contenido como este. Hasta luego.